Vamos de inmediato a enlazarnos para la entrevista, una entrevista importante, necesaria por el momento político que vive nuestro país, y el invitado es un antropólogo, doctor en antropología, ha sido ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú, amigo de BIS Televisión, el doctor Carlos Eduardo Aranburú. Lo tenemos en línea ya. Producción hizo el enlace, le damos la bienvenida a su casa, a BIS Televisión, y abriendo puertas, Carlos Eduardo. Gracias, Néstor. Después de un tiempo es un gusto estar con ustedes y tu audiencia, a tus órdenes. Tiempo necesario como para pedir al antropólogo un análisis de la situación política de nuestro país, Carlos Eduardo. Con mucho gusto. A ver, hay cuatro temas que creo es importante tocar desde varios puntos de vista, ¿no? Y para eso utilizando un poquito la evidencia que tenemos, tanto cuantitativa con las encuestas del INEI y como la cualitativa desde el punto de vista de la observación de los medios y los debates, ¿no? El primero es pensar un poquito cómo se encuentra el Perú hoy, en este momento, tanto en los aspectos económicos como en los aspectos, digamos, de sociales. Entonces, hay como siempre buenas y malas noticias. A veces exageramos algunos puntos, pero es importante trabajar con las cifras. La tendencia a la tasa de crecimiento económico ha sido más positiva de lo esperado. El Perú es en América Latina los países que ha podido felizmente mantener una tasa de crecimiento relativamente importante, ¿verdad? A pesar, digamos, de la crisis global. La incertidumbre que posiblemente nos afecte ahora no solamente es el tema de las tarifas que está imponiendo el gobierno de Trump de Estados Unidos hacia todos los países, en el Perú es promedio 10%, sino la competitividad, es decir, ¿con quién vamos a competir? Y esto todavía es una incertidumbre. Si la situación con México, que es el gran importador, el gran exportador de alimentos, digamos, hacia Estados Unidos, cambia y los aranceles para alimentos bajan, que es lo que competimos, entonces sería algo negativo para el Perú, porque los aranceles serían para México un poquito más bajos. Pero si Trump persiste en la idea de poner aranceles fuertes a las importaciones de alimentos para México, paradójicamente el Perú se beneficia. Entonces, la primera idea es que la economía peruana ha venido creciendo a un ritmo por encima del promedio regional, a pesar de los errores políticos y de la posibilidad de poder haber crecido mucho más. Entonces, no es que no estemos creciendo, digamos, algo más que el promedio, es que podríamos crecer mucho más si las cosas se hicieran bien. Esa es la primera idea. La segunda idea es qué está pasando con la parte social, la población, las condiciones de vida. La pobreza sigue siendo muy alta, está por encima de la que teníamos antes de la pandemia de 2019, 27.6%, casi 9,5 millones de peruanos y peruanas están en condición de pobreza. Entonces, la primera conclusión de comparar estas dos cifras tan sencillas es que la economía ha crecido más rápidamente que la distribución. Es decir, la economía está creciendo, pero la distribución no está creciendo en igual velocidad que la economía como tal. Esto significa que tenemos que apostar, y es la primera consecuencia o sugerencia de política, para incentivar la reactivación económica de los sectores intensivos de mano de obra, la agricultura, el comercio y el turismo, por hablar de solo tres, hay muchos más, los servicios. Entonces, digamos, todavía no vemos una política pro pobre desde el punto de vista de la política económica desde ese gobierno que es tan volátil y tan errado, ¿no? Entonces, un elemento importante es plantear de que no basta con el crecimiento económico, importa la redistribución. Y la redistribución más efectiva no solamente es vía programas sociales, que ha tenido serios problemas, como el caso del antiguo Jaliguarma, como bien sabemos, sino porque no hay una política económica que trate de reactivar el dinamismo de los sectores intensivos de mano de obra. Repito, los tres importantes a mi modo de ver. La agricultura, sobre todo la agricultura de pan llevar de alimentos, el comercio, sobre todo el comercio a pequeña escala por el tema de criminalidad, del que voy a hablar en un momento, y el tema básicamente de lo que podríamos llamar las industrias blandas, el turismo, ¿verdad? El turismo está muy afectado y aquí viene el tercer punto por el tema de inseguridad. Otra vez, las cifras pueden ser engañosas. Si comparamos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, hay países en América Latina que están mucho peor que nosotros. Ecuador, entre ellos, México, Brasil, por mencionar tres de países importantes, y varios de Centroamérica. La tasa en Perú, si no me equivoco, es 6 homicidios por cada 100.000 habitantes por año, ¿verdad? Entonces, claro, es una barbaridad porque cada homicidio debería costarnos más, pero no es que Perú sea más inseguro que el resto de América Latina. Lo que sí es cierto es que la inseguridad en el Perú ha crecido rápidamente. Es decir, estamos peor que antes, pero no estamos de los peores de América Latina. Lo que percibe la población es como siempre ahora la situación a nivel local. La gente no tiene por qué saber cuál es el nivel de criminalidad en Ecuador, en México o en Brasil porque no viven ahí. Entonces hay un tema cualitativo desde el punto de vista de que la gente se siente más insegura y la inseguridad ha afectado no solamente a la gran empresa, sino a la pequeña y mediana empresa, incluso al trabajador, al mototaxista. Entonces, se ha convertido en un problema social y es obvio
que el gobierno no tiene una perspectiva ni una posibilidad, una estrategia para combatir este tema. Y el cuarto punto, y después podemos retomar cada uno de ellos, Néstor, en función de tus intereses y los de tus oyentes. Y el cuarto punto fundamental es cómo siente la población el tema de la política. Y eso es muy importante porque en sociología y en antropología se distingue muy bien el concepto de legitimidad de legalidad. Y lo voy a explicar brevemente, un poco siguiendo la tradición que tenemos los profesores universitarios. Legalidad es que la autoridad se constituya en función de procesos establecidos por la ley. Y nadie niega que, a pesar de todos los vaivenes, el gobierno actual, incluso el Congreso actual, con tan baja aprobación, tiene legalidad. Lo que no tiene es legitimidad. La legitimidad importa más que la legalidad en muchos casos porque la legitimidad lo que mide es la aceptación y la confianza que tiene la población en ese gobierno o en ese Congreso. Entonces no hay ninguna duda que en legitimidad estamos pésimos. Las últimas encuestas señalan que el nivel de aprobación del Congreso y de la Presidenta escasamente llega a 2 o 3 puntos porcentuales a nivel del país. Y hay regiones del país como el norte, por ejemplo, para el caso del Congreso, y el sur, para el caso de la Presidenta, que la aprobación es cercana al 0%. Entonces, tenemos esas 4 dimensiones en el panorama. 1, el tema del crecimiento económico sin redistribución. 2, el tema de la pobreza que avanza lentamente y que se ha agudizado, sobre todo en las zonas rurales y algunos centros urbanos, sobre todo Lima, por el tema de desempleo. En tercer lugar, el tema de la reactivación de la economía y cómo lo impacta en el tema distributivo. Y el cuarto problema tiene que ver con el tema de confianza y seguridad. Estoy a tus órdenes para cualquier otra pregunta o profundizar alguno de estos temas. Después hablemos de las alternativas. Correcto, y en ese escenario que has marcado con toda precisión, Carlos Eduardo, está el tema de la legalidad y de la legitimidad y de las encuestas. ¿Cómo calificar lo expresado por Dina Boluarte en un momento que señalaba que cuando esté con el 0% me pasan la voz, algo así, una expresión desafortunada? Y la última de un ministro, no vamos a referir el nombre del ministro, pero nuestros televidentes, si tú lo sabes, que dijo: nosotros no actuamos en función de las encuestas porque no somos actores ni artistas. Y ingresa en esa línea el comentario tuyo. ¿Cómo analizar esta, digamos, soberbia, estar desconectado? ¿Cómo interpretar en lo sociológico y lo antropológico estas dos expresiones y las encuestas que no solamente reflejan la situación en la que se encuentra este gobierno, sino también calificar las manifestaciones, las movilizaciones, que también es otro barómetro de medición de insatisfacción en nuestro país, Carlos Eduardo? Sí, efectivamente, mira, las encuestas, sobre todo de empresas serias, que son la mayoría de las que llegan a los diarios importantes y a los medios de comunicación importantes, son un procedimiento científico muy bien validado. Lo que pasa es que el político cree en las encuestas cuando le conviene y la descalifica cuando no les conviene, pero las encuestas tienen una metodología científicamente probada que viene justamente de las ciencias sociales y que tiene resultados habitualmente muy certeros. Acuérdense que toda encuesta tiene un rango de error, puede ser 2 o 3 o 4 o 5%, pero eso no significa que el dato que están dando no sea un dato representativo. Entonces yo creo que las encuestas hay que creerlas, sobre todo porque un gobierno tiene que guiarse por la opinión pública. Un gobierno no puede estar de espaldas de lo que la población piensa de ese gobierno, porque es justamente un indicador para rectificar ciertas políticas. Entonces, desdeñar las encuestas no solamente es soberbio, sino es ignorante, porque obvia un instrumento científicamente comprobado que tiene resultados indicativos importantes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que es importante tener en cuenta que los políticos no es que estén, digamos, no sean actores ni quieran popularidad, pero tienen que tener legitimidad. ¿Qué es legitimidad? Tienen que crear confianza. La gente tiene que esperar que lo que están haciendo está bien hecho. Un Congreso marcado por la corrupción, un Ejecutivo marcado por los andares y desandares, y sobre todo por el tema de la inestabilidad. Tú debes tener el dato mejor que yo. ¿Cuántos ministros ha tenido la Dina Boluarte desde que asumió el poder hace un par de años? Es decir, hay un tema de rotación que le quita continuidad, le quita confianza, le quita predictibilidad a la política. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta porque las empresas, en general las personas que invierten, planean en largo y mediano plazo. Si tú no sabes cómo va a ser ese largo y mediano plazo, la inversión cae, por lo tanto cae el empleo y por lo tanto cae el consumo. Entonces, lo que pasa es que no tenemos un escenario políticamente estable. Creo que el gobierno ha cometido varios errores. Uno de ellos es la falta de comunicación de la presidenta con los medios, la prensa. Y en segundo lugar es del desdeño de las encuestas porque no le va bien en ellas, ¿no? Entonces, no solamente es un elemento, digamos, de ignorancia técnica de la importancia de las encuestas, sino también es una actitud de no escuchar a los que tienen que escuchar, que es el pueblo. A los 4 puntos y este tema de las
noticias positivas que puede obtenerse de la situación y de optimismo, Carlos Eduardo, para un comentario tuyo en este escenario de eficiencia y de capacidad de gestión que no tiene este gobierno. Y son dos titulares que han salido el día de hoy para el comentario, que le vamos a pedir a Lucero que nos los ponga. Uno de ellos es el que tenemos ahí del diario Correo, Carlos Eduardo. Premio a la incompetencia, Gustavo Adrianzen será representante del Perú ante las Naciones Unidas. Primer titular. El segundo titular es del diario oficial El Peruano, Premio a la incompetencia. Y lo que dice el diario oficial El Peruano dice: Estado trabaja para generar oportunidades a favor de peruanos. Eso, el peruano de a pie, y transmito lo que he escuchado hace algunos minutos, efectivamente dicen: el Estado trabaja para generar oportunidades a favor de peruanos, pero de algunos peruanos, los que están en el entorno de Dina Boluarte, y esta designación de Adrianzen y del ex ministro del Interior, también en el entorno presidencial, abonan para el resultado de las encuestas, que es el 0.6% en un caso, el caso de Dina Boluarte. ¿Qué lectura tenemos de esta condición del gobierno de autoeliminarse, de ponerse trabas en el camino ellos mismos, y totalmente no sintonizados con la población? Carlos Eduardo, comentario. Sí, Néstor, de acuerdo. Efectivamente, creo que la gente percibe, y es una dimensión cultural muy importante, que más que un gobierno es un club de amigos, ¿verdad? Que se protegen entre ellos. Y además que hace alianza con el Congreso, con parte del Congreso. Por lo menos hay, por cierto, congresistas muy serios y muy trabajadores o trabajadoras. Pero esta contubernio se ve, aleja a la población de la política. Y eso, creo yo, tiene dos problemas. El primer problema es que tiene, como decía antes, una deslegitimación del gobierno, en el sentido que la gente no le tiene confianza. No sabemos qué va a pasar. Pero el segundo efecto, más duradero, más profundo y que tiene implicancias más allá del propio gobierno, es que crea desconfianza en la política. Tenemos de aquí a poco más de un año las elecciones generales del país, con más de 40 partidos inscritos, y de eso quiero hablar después, Néstor, porque me parece importante pensarlo no solamente desde el punto de vista de los propios partidos, sino de la propia ciudadanía. Entonces yo creo que en un contexto así, la desconfianza en la política es nefasta en una democracia, porque en una democracia las personas, los electores, tenemos la posibilidad de decidir quién nos va a gobernar. Entonces, si metemos la pata y hacemos un error en ese sentido, la vamos a pagar nosotros mismos. Es una especie de boomerang que en vez de ir a cazar el animal que queremos cazar, como nos regresa y nos aprieta el cogote a nosotros mismos. Entonces yo creo que el tema de la desconfianza es el resultado de manejar el gobierno de parte del Ejecutivo y del Congreso también como un club de amigos que se protegen entre sí. El Congreso y el Ejecutivo carecen de legitimidad, no de legalidad, pero sí de legitimidad. Y para la gobernabilidad, que es la capacidad de ejecutar políticas que tengan impactos sociales y económicos, se requiere la gobernabilidad, se requiere la confianza. Entonces yo creo que el tema de, si hubiera confianza en el país, la tasa de crecimiento económico estaría por encima del 4%, yo estoy convencido de eso. Habría mayor condiciones de empleo estable y habría mayor predictibilidad. Tenemos un problema serio de no poder predecir qué va a pasar a futuro, no solamente por el contexto nacional, sino el contexto internacional, con un gobierno desquiciado como el de Trump en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que esos dos elementos suman negativamente a algo que después tenemos que tratar, y es qué va a pasar en las elecciones del próximo año, del 2026, y cuáles son las cosas que tienen y deben hacerse. Y entremos a los 4 puntos que has señalado. El crecimiento económico, que está relacionado a las condiciones de vida de los más pobres. La pobreza ha aumentado a 1/3 de la población y la extrema pobreza al 20%. Si no me equivoco, en todo caso tú manejas las cifras mejor. No hay una política pro pobre, como has señalado. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las alternativas que espera la población de este gobierno que está demostrando incompetencia y falta de eficiencia, Carlos Eduardo? Así es. Bueno, yo creo que, a ver, veamos un poquito el tema de pobreza. La pobreza ha disminuido principalmente en las áreas urbanas, donde la incidencia pasó del 26.4% en el año 2023 al 24.8% en el 2024. Hay una ligera reducción. Sin embargo, acuérdense que durante la pandemia, la tasa de pobreza, cuyo promedio es más bajo a nivel nacional, pero creció más donde en Lima metropolitana. Y aquí la academia está todavía tratando de tratar de entender qué pasó. Por un lado es que se afectó al sector formal, sobre todo con el caso del COVID-19 y la pandemia.
Pero el otro elemento importante es que debe haber habido cambios en el mercado laboral, y eso no es xenofobia, en parte por la entrada tan fuerte de migración venezolana que ha entrado a un mercado de trabajo con muy bajos salarios, lo que hace que, o ingresos, digamos, lo que hace que el nivel de, digamos, de pobreza aumente en ese sentido. No estoy culpando a los venezolanos, estoy explicando cómo funciona el mercado de trabajo. Entonces yo creo que recuperar los niveles digamos, de condiciones de vida que no eran ideales, pero eran mucho mejores. La pobreza llegó a estar al 20% en años anteriores a la pandemia. Implica una reactivación de la economía, sobre todo la economía, como ya dije al principio, que crea mayor mano de obra. Pero tú no vas a invertir en turismo, ¿verdad? En aerolíneas, en hoteles, en rutas, si no tienes una predictibilidad a mediano y largo plazo de cierta estabilidad social. No vas a invertir justamente en los temas de agricultura, que simplemente es una inversión, digamos, que necesita años para rendir frutos, si no tienes confianza en el tema de los precios nacionales e internacionales. Entonces, tanto el sector turismo como el sector de agricultura, como el sector de servicios, ¿verdad? Son sectores que requieren comercio, requieren predictibilidad. Cuando un gobierno tiene tantos vaivenes, tiene tan poca legitimidad, esa predictibilidad se hace más precaria, se hace más endeble. Entonces, y el otro elemento es más bien cultural, más bien antropológico, diría yo, es que habla con cualquier persona en la calle, qué confianza le tienen a los políticos. Y estamos llegando un poco a la conclusión errada de que todos los políticos son iguales. Y eso descalifica y hace más precario el proceso electoral del próximo año, porque si todos los políticos son iguales, no importa por quién votes. Y es un tema grave y serio, porque sí importa por quién votes. Porque por quien votes va a depender tu vida y tus condiciones de vida, por lo menos por 5 años por adelante, y si no es más. Entonces yo creo que hay, como tú bien decías, dos problemas serios que se desprenden de la falta de legitimidad de este gobierno por los cambios, por la percepción de que es un club de amigos que se protegen entre ellos y por la falta de políticas claras de mediano y largo plazo. Y son el tema de la desconfianza a corto plazo de la política y el tema de la desconfianza en general hacia la política de parte de la población, que en una democracia es fundamental porque sin confianza la posibilidad de seleccionar a quien sea realmente relevante y competente es mucho menor. Correcto, y en esa línea de la reactivación de la economía, del aparato productivo, dos temas puntuales para el comentario: la agricultura y la Amazonía. Correcto. Primero déjame empezar con una cosa contraria. Hay que mirar las cifras en lo relativo y en lo absoluto. 70% de la pobreza en el Perú es pobreza urbana, pobreza de la ciudad, sobre todo el caso de Lima. ¿Por qué? No es porque la gente urbana sea más pobre, no lo es, pero hay mucho más gente urbana que rural. Casi 3 de cada 4 peruanos viven en zonas urbanas y por lo tanto el número de pobres, a pesar de que la tasa es menor, es mucho mayor en ciudades. Y esto implica una cosa muy concreta. ¿Qué políticas tenemos para reducir pobreza urbana? Eso lo podemos ver después. Ahora, el tema rural. ¿Por qué es importante el tema rural? Por lo menos 2 razones y mucho más, pero dos que quiero señalar. Primero, porque ahí la pobreza es mucho más dura, sobre todo la pobreza extrema. Es el triple de la pobreza urbana, ¿verdad? Entonces, el pobre rural es más pobre que el pobre urbano. Y eso tenerlo muy claro. Pero la segunda función, que es una función más macro, más global, es que el medio rural es clave para la alimentación, para producir con alta productividad y alta eficiencia de alimentos que el Perú necesita y requiere. Acuérdense que somos un país que tiene todavía una tasa de anemia que está por encima del 35%. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener esto muy claro porque el sector rural, el sector agrario, el sector campesino, por decirlo de alguna manera, la pequeña y mediana agricultura familiar, tiene una función clave en producir alimentos, pero también en reducir pobreza. Y un ejemplo de que esto no está funcionando es que la gente joven no quiere permanecer en el campo porque no ve oportunidades. Entonces, la población laboral, la pega agrícola, es una pega que tiene no solamente bajo nivel educativo, sino que está envejeciendo y por lo tanto tiene menor productividad. Creo que estas dos cosas son importantes tenerlas en cuenta para no descuidar el tema del desarrollo rural y el desarrollo agrario, sin el cual el país no puede ser viable por un tema de persistencia de la pobreza extrema y por un tema de falta de alimentos necesarios para cualquier tipo de desarrollo nacional y social. Eso es un elemento. Ahora, Amazonía. Tenemos desgraciadamente una creciente pataz, que no es Amazonía, pero que es parte del Perú profundo, del Perú rural, un ejemplo de cómo la ilegalidad está un poco afectando la Amazonía. En la época que yo era estudiante, el tema básicamente era el tema de deforestación, el tema de mal uso del suelo. Hoy día el tema es mucho más grave por el tema del oro, por ejemplo, que tiene un impacto ambiental enorme por el mal uso de los recursos desde el punto de vista minero, ¿verdad? El oro se ha casi quintuplicado en precio y se ha convertido, digamos, en una fuente de riqueza enorme para poblaciones que no tienen, digamos, los controles. El Reinfo es un engaño, muchachos, para poder que el Estado tenga presencia y pueda controlar un poquito el tema de cuidar lo que es de todos, que es la Amazonía, que cumple un rol fundamental en el tema del agua, en el tema del clima, en el tema de la biodiversidad. Entonces, la Amazonía es una región en la que el Estado es más débil de todo el Perú. Es una paradoja. La región del futuro, la región que nos está prohibiendo de oxígeno, de agua y de biodiversidad, es la región más descuidada porque el Estado tiene muy poca presencia en la Amazonía.
Y sin embargo, la Amazonía está teniendo un crecimiento aceleradísimo, por lo menos solamente en el ingreso, no en el tema de sostenibilidad, pues, entre otras cosas por el tema del oro. Hay un dato curioso que llama la atención. Si ustedes miran la data departamental, el país con menor, el departamento con menor tasa de pobreza en el Perú es, te vas a sorprender, Madre de Dios. Y no es porque Madre de Dios tenga una economía sustentable, sino que el oro permite, digamos, en cierta manera, una manera inclusiva de hacer ingresos, a pesar de que tiene un impacto negativo desde el punto de vista ecológico y ambiental. Entonces, Amazonía, minería y población rural son prioridades que el Estado debería manejar y que este gobierno específicamente no tiene ningún plan concreto de apoyo a este tipo de sectores que son a mediano y largo plazo fundamentales. De acuerdo, excelente, excelente la precisión y eso nos lleva en el terreno urbano y rural a ingresar, Carlos Eduardo, al tema de la inseguridad ciudadana, la criminalidad. La criminalidad en el sector rural está principalmente en la minería, en el sector minero, y en el sector urbano la criminalidad del sicariato y de la extorsión. Este gobierno ha dado muestras que no puede. Está superado ya por estos dos fenómenos que le hacen daño al país y causan muchas pérdidas de vidas humanas. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual y qué es lo que se espera, ya no de este gobierno, al parecer, sino del 2026, Carlos Eduardo? ¿O tenemos todavía posibilidades de que haya rectificación de la gestión Boluarte? Mira, Néstor, es un tema bien difícil. En esto no se pueden dar recetas, pero para mí hay una cosa clara. Se ha perdido la oportunidad en este reciente cambio de gabinete, digamos, de primer ministro, de hacer una cosa que era indispensable en el Perú y que ojalá, no creo que se vaya a escuchar, se pudiera hacer por lo menos en forma inmediata para poder dar legitimidad y gobernabilidad al país y a este gobierno. Es crear un gobierno con ministros aprobados, consultados y apoyados por partes críticas de la población. Tú no puedes tener un ministro de Educación que no tenga cierta legitimidad, cierto reconocimiento en el gremio de maestros y en el gremio de la Asociación de Padres de Familia. Tú no puedes tener un ministro de Trabajo que no tenga reconocimiento en los empresarios y en los sindicatos. Tú no puedes tener un ministro del Medio Ambiente que no haya tenido experiencia de manejar temas ambientales con las comunidades nativas, por ejemplo, y amazónicas, con las poblaciones que se insertan ahí. Tú no puedes tener un ministro de Economía que no responda a las preocupaciones que tiene la mediana y la pequeña empresa, pero también la gran empresa, para poder hacer una ruta concertada. Creo que Dina Boluarte ha perdido la oportunidad, porque busca protegerse del corto plazo, de formar un gabinete de tal manera que el gobierno en el año que nos queda hasta las elecciones sea un gobierno más del primer ministro que la propia presidenta, y a tomar un segundo plano del punto de vista político, porque es evidente que su equipo de amigos y de cercanos no tiene las competencias para sacar el país adelante. Creo que se ha perdido la oportunidad, ojalá pudiera repetirse, de hacer, digamos, un gabinete de consenso nacional que asuma el liderazgo político, mucho más que la presidenta y sus amigos, al mediano plazo, para poder tener unas elecciones del 2026, por lo menos con algunas propuestas. No solamente para manejar lo que hay que manejar ahorita, la inseguridad, tú lo has dicho, pero muchas otras cosas además, sino también que pueda tener planteamientos de ruta, de hoja de ruta, para orientar la elección y al elector en las próximas elecciones. Entonces yo creo que un gabinete con un primer ministro de consenso, que no sea el amigote solo, cuyo único mérito no sea ser muy amigo de la presidenta y su círculo más cercano, incluyendo al hermano que parece tener un poder político mayor al que pensamos, ¿verdad? Nicanor Boluarte. De tal manera que podamos tener, digamos, un gabinete de consenso que tenga por lo menos un mínimo de legitimidad, que ya he explicado varias veces en qué consiste, es decir, de confianza, que pueda enrumbar un periodo crítico para el Perú, no solamente por los potenciales de crecimiento que tenemos en este momento ante la amenaza justamente de la economía americana y de las políticas americanas de Trump, sino sobre todo que tenga, digamos, una hoja de ruta que permita dejar un derrotero, una brújula al siguiente gobierno y que oriente al elector por dónde ir para ver y comparar los planes de gobierno. Y aquí déjame ir terminando con una reflexión importante desde el punto de vista de lo que no va a parecer políticamente correcto, pero parece central hacerlo. Repito, como dije antes, en una ciudadanía, en una democracia, la ciudadanía tiene la obligación de elegir bien. Hemos elegido muy mal muchas veces. Castillo es uno de los ejemplos más recientes, ¿verdad? Entonces yo creo que para elegir bien necesitamos tener primero interés, confianza y decisión. Averiguar qué va a pasar, cuáles son las alternativas, y no fijarnos en las personas, o no solamente en las personas, sino en las propuestas. Ahora, eso va a ser muy difícil con 40 candidatos o por lo menos 40 partidos políticos. Por eso es indispensable para la salud del país, creo yo, es un nuevo gabinete de consenso que dé una hoja de ruta y que arregle los problemas más perentorios en de seguridad, donde tenemos expertos de gran nivel que no han sido llamados ni consultados. Y en segundo lugar, que plantee las hojas de ruta para una elección más informada y más legítima.
¿verdad? Más, que, digamos, que no solamente tenga legalidad, sino que tenga entusiasmo, que tenga esperanza, que tenga perspectiva. Yo creo que eso es fundamental. Ojalá se pueda hacer, creo que es un poquito tarde, se ha perdido la oportunidad, pero reitero la importancia que tiene la ciudadanía de informarnos y de votar por personas, no por la carita bonita que tiene, porque es popular o está en la televisión o la gente lo conoce. ¿Qué están proponiendo? ¿Qué gente tiene atrás? Una propuesta concreta que me la sugirió un amigo es que deberíamos pedirle a los candidatos que se presentan ya, digamos, en las elecciones como grupos o como grupos políticos, que presenten también cuáles serían sus gabinetes. O sea, no solamente el presidente y el vicepresidente, sino que es qué personas, por supuesto, concertadas y conversadas, podrían formar su gabinete. Porque el tema es de ejecutivo, la capacidad de ejecución, no lo que puedes prometer, sino la capacidad de ejecutar lo que puedes prometer. Promesas van a haber muchas y se van a distinguir poco, creo, con esta multiplicidad de candidatos. Lo que importa es ver la capacidad técnica, incluyendo el tema ético y moral. ¿Qué tal, qué calidad moral y ética tienen las personas que nos proponen, no solamente a nivel de los puestos para elegir los diputados, los senadores, digamos, los congresistas y digamos, los posibles presidente y vicepresidente, sino también qué gabinete tendrían atrás? Eso sería una modalidad diferente, nueva, que nos podría ir creando una confianza de la que hoy carecemos para poder elegir mejor. La ciudadanía tiene la obligación, en esta coyuntura más que nunca, de enterarse bien por quién va a votar y hacerlo en consecuencia y además ir a votar, no dejar que otros lo hagan. Estamos hablando de elecciones 2026, pero en el escenario actual, Carlos Eduardo, hablas de un gabinete, un nuevo gabinete. ¿Qué tendría que ocurrir para que Dina Boluarte acepte tener un gabinete técnico, eminentemente técnico, y que salve de alguna manera la gestión desastrosa que tiene hasta este momento? ¿Qué tendría que ocurrir? Las movilizaciones, recordando lo de los 80, quizás, Carlos Eduardo, ¿cómo es la visión? ¿Cuál es la visión del antropólogo en el tema? A ver, hay que tener cuidado en ese sentido. Yo no soy de acuerdo, a pesar de que creo razones sobran, de decir que hay que hacer una vacancia y que Dina Boluarte se vaya a su casa, a pesar de todo lo incompetente que es y los errores que ha cometido, que además son, y hay que reconocerlo también, en muchos casos, en los casos más sonados, lo peor de todo es que lo que se le critica son cosas de frivolidad. Que se haya hecho una operación, digamos, y haya dejado de hacer la función de presidenta por un día o dos. No digo que sea una cosa buena, es una cosa mala, pero no tiene la importancia que tiene el descuido que ha habido con las políticas, por ejemplo, de nutrición infantil, el descuido que ha habido con las políticas de creación de empleo, cosas más de fondo, ¿verdad? Se le critica que hay que usar los roles, es también una frivolidad y una estupidez. Digamos, no digo que esté bien, está mal, pero no es lo más importante. Estamos frivolizando a la política de tal manera que nos fijamos en el detalle y no en las cosas de fondo, que es la falta de políticas, digamos, de crecimiento económico y de inclusión social. Eso me parece fundamental como reflexión. En segundo lugar, creo yo que tiene que asustarse. La solución no es la violencia, pero tiene que haber manifestaciones pacíficas, sin duda, digamos, de incomodidad, tanto hacia el Congreso como hacia el Ejecutivo, para obligarlos a cambiar y entender que la responsabilidad de ella es una responsabilidad de dejar, por lo menos en este último año que nos queda, una hoja de ruta más concreta, un ejecutivo eficiente y un Congreso más responsable. Como el Congreso no se puede cambiar, porque sería antidemocrático cerrarlo, creo yo, lo importante es que el Ejecutivo dé el ejemplo, y reitero en la posibilidad interesante de hacer un gabinete de ancha base, un gabinete consultado y concertado, un gabinete independiente que tome las riendas de la dirección política, porque la presidenta no da para más. Ella puede tener un rol protocolar, puede hacer sus presentaciones, pero tiene que tener un gabinete competente que comunique y que cree confianza. El que tenemos ahora me parece que no lo cumple, con algunas honrosas y pocas excepciones. En ese escenario de propuesta, Carlos Eduardo, ¿qué papel debería de cumplir en este momento no solamente las movilizaciones, sino la sociedad civil organizada, la academia y otras organizaciones que puedan decirle a la presidenta: acá tienes la hoja de ruta, o los posibles miembros de un gabinete de ancha base que cumplan los requisitos que no tiene este gobierno de credibilidad frente a la población? Es posible comprometer más sobre todo a la academia, que hemos visto que la academia no está interviniendo de manera directa en la solución y en las propuestas de los problemas actuales, Carlos Eduardo. Así es, creo que hay que hacer un poquito de autocrítica, tienes toda la razón. Creo que con pocas excepciones y esporádicas excepciones, la academia no está cumpliendo un rol clave desde el punto de vista de no solamente analizar lo que está ocurriendo, sino plantear alternativas de solución y presionar. La presión no solamente se hace en las calles, tiene que haber las presiones bien mediáticas, los medios de comunicación son muy importantes, y tiene que haber capacidad de indignación. La calle a veces funciona porque da miedo. Yo creo que un gobierno con miedo puede aperturarse digamos, a
a cambios importantes. Sin embargo, miedo no es violencia, no es lo mismo. Yo no creo que la solución sea incendiar la calle, incendiar, digamos, el Palacio de Gobierno para que esto cambie. Creo que hay que sentir una Claro. presión de consenso, ¿verdad? Y eso es importante irlo creando en forma constructiva y crítica también. Creo además que es interesante porque desde el punto de vista de digamos, de la movilización, la población joven está perdiendo el interés por la política y eso me preocupa. No están indignados, están, digamos, agobiados, están deprimidos, están un poco desinteresados porque creen que todo es igual. Con esa actitud, el riesgo que corremos es que en las elecciones del próximo año salga cualquier cosa. Hay un mayor ausentismo, no miremos las propuestas que traen, las personas que traen los grupos políticos que deben organizarse. Y eso me lleva a otra cosa en esto que es importante. Es imposible que haya una elección razonable y racional con 40 partidos políticos diferentes. Es clave que se creen plataformas, alianzas, pero alianzas no para delinquir, alianzas no para medrar, alianzas para proponer. Yo esperaría, lo ideal sería que tengamos alternativas de izquierda responsable, izquierda democrática, de centro, que es, a mi modo de ver, por lo menos en mi opinión personal, lo que más necesita el Perú, y una derecha responsable también, pero con planchas, con grupos organizados, que, como les digo, no solamente presenten propuestas de gobierno, sino que hagan entender cuál sería su gabinete, cuáles serían las personas con que ellos cuentan, expertos en diferentes temas, para garantizar no solamente la promesa, sino la ejecución de la promesa. Y la ciudadanía tiene que estar alerta, leer, darle tiempo a ver con quiénes están presentando y por quién votar. Evitar que el prejuicio nos mueva. Y evitar el ausentismo también. Gran parte de los resultados que hemos tenido es porque hay un grado de ausentismo, especialmente en sectores medios y altos, de ir a votar. Si ese ausentismo se traslada a los sectores populares, también podría ser un problema sumamente serio. Yo creo que tenemos por adelante un año que tenemos que tener pensando que la democracia la hacemos nosotros y que es muy importante no solamente ir a votar, sino votar responsablemente. Ese es un mensaje en el que todos deberíamos estar unidos, academia, sectores políticos, Congreso y ojalá el Ejecutivo. Como te digo, ojalá, yo tengo la duda, no creo que se vaya a hacer, porque están pensando más en protegerse que en gobernar. La solución hubiera sido y sigue siendo un gabinete de ancha base que tome las riendas de la política con la presidenta Ahora. en un rol secundario para poder justamente garantizar la confianza y la legitimidad del proceso democrático que se nos viene encima. Excelente, excelente los pasos previos a las elecciones y durante las elecciones, con hasta 3 escenarios, Carlos Eduardo, ¿no? La responsabilidad en el caso de las elecciones del 2026 de las 43 organizaciones políticas para buscar las alianzas, el frente o la unificación en base a criterios. Segundo, la participación de la sociedad civil organizada, incluidos jóvenes en este escenario, para que alcancen las universidades, la academia, para que alcancen propuestas ya hoy que puedan ser viables en el camino, pero que permitan en el escenario del 2026 tener los elementos para que el tercer escenario, que es el votante, especialmente jóvenes, puedan tener los suficientes elementos para poder escoger el mejor y no estar en la vocación que tenemos los peruanos del harakiri, ¿no? O el mal menor, que también se ha dicho y que somos testigos de las últimas elecciones, del mal menor, y en la que juega un papel importante el fujimorismo, y ese es el comentario que te pediríamos, Carlos Eduardo. Sí, efectivamente, mira, desde hace ya muchos años, no recuerdo el año exactamente, pero en los años 80, con Enrique Bernales, que en paz descanse, que fue mi mentor y mi profesor en la Católica, hicimos un estudio de actitudes políticas en la condición de Lima, en los sectores populares de Lima. Y era muy interesante porque la gente tenía más claro por quién no votar, más que por quién votar. O sea, anti, yo voto así porque no me gusta el otro, no porque me gusta el que quiero votar. Entonces, es una política en lo negativo. Votamos para evitar que otro, que nos gusta menos, salga adelante, pero no estamos pensando que vamos a votar porque el que queremos votar por él o ella es una persona a quien le tenemos confianza y creemos que trae expectativas y posibilidades para el país. El antivoto ha primado, creo yo, casi sin excepción en las elecciones de este país en los últimos años. El antivoto, el votar contra alguien. Voto contra Vargas Llosa, voto contra, no sé, podría ser Humala en algún momento, voto contra Alan García, a veces con razón justificada, pero no voto por alguien. Entonces es muy importante que esa actitud hacia el voto, hacia la democracia, hacia nuestro derecho y obligación, diría yo, cambie y pensemos, voy a votar porque yo sienta que es mejor en base a la evidencia, no en base a que sonríe bonito o lo conozco de la televisión. Hay que ver propuestas, pero hay que ver también equipos y sobre todo solvencia moral. El tema ético me parece absolutamente indispensable porque uno de los flagelos que tiene este país a todo nivel es el tema de la corrupción y es lo que más nos quita confianza y recursos para poder hacer políticas sociales. Entonces el primer elemento es justamente votar
consensuadamente votar responsablemente y ir a votar. Eso depende de la ciudadanía, no depende de los partidos ni del Congreso. Es una obligación de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Eso es fundamental porque siempre pensamos que el gobierno y la gobernabilidad la hacen los de afuera. Nosotros tenemos que dar la base para que eso ocurra y tenemos que tener entonces el tiempo, la dedicación, la motivación, el interés por la política sin la cual la democracia no es viable. En segundo lugar, creo que es importante, como te decía, una medida más de corto plazo, que es el tema justamente de un gabinete que tenga confianza, que empiece a abordar los temas críticos que no se van a solucionar del día a la mañana, el tema del empleo, el tema del bono demográfico, el tema de la inseguridad. Y termino con una reflexión. Estamos en pleno inicio del proceso del bono demográfico, lo hemos conversado contigo en tu programa anteriormente, lo explico rápidamente. Cuando una población crece rápidamente y después de un tiempo empieza a caer su fecundidad, los cohortes de niños que se convierten en jóvenes son más numerosas que las cohortes de recién nacidos o pequeñitos y de adultos mayores. Es decir, hay más gente, digamos, en edad de trabajar, en edad de ser productiva, entre 20 y 35, 40 años. Ese fenómeno está pasando en el Perú en este momento. Y va a terminar, es un fenómeno pasajero, es como una ola que viene y pasa, va a terminar más o menos en 10 o 15 años más. Si no lo aprovechamos, perdemos la oportunidad que usó Taiwán, Indonesia, Corea del Sur y muchos países asiáticos para sacar adelante su economía. Si tú miras los datos de la economía de países de Asia que hoy día están en la cumbre de la ola, hace 40 años, casi todos los países de América Latina eran más prósperos que ellos. ¿Cuál ha sido la diferencia? Una política de largo plazo consistente que apueste por la juventud. Bueno, un elemento que hago como llamada es que los jóvenes tienen que involucrarse en la política. No les digo ni siento que tengan obligatoriamente que militar en un partido, pero sí tienen que enterarse de la política y votar con la cabeza, votar razonablemente por las personas que tengan trayectoria ética, ¿verdad? Trayectoria, digamos, de honorabilidad y capacidad y competencias de manejo de los temas públicos que son tan complicados. Incluso exigiendo la publicación y el debate, y ahí la academia puede cumplir un rol con ustedes, los medios de comunicación, que haya un amplio debate de las propuestas más importantes. Va a ser imposible discutir todas las propuestas, pero los grupos con mayor opciones a ganar las elecciones deben ser obligados a presentar sus planteamientos, yo diría presentar sus gabinetes posibles, qué gente técnica tienen atrás, y sobre todo hacer un escrutinio moral, ético, qué antecedentes tienen, cero antecedentes penales, cero antecedentes de corrupción, para que tengamos gente proba, competente, proba y comprometida con el país a futuro. Los jóvenes menores de 35 años van a ser casi el tercio del votante total. De cómo los jóvenes voten depende en parte muy importante el resultado de las elecciones del próximo año. Eso es un llamado que tenemos que hacer. Te pido que nos apoyes en esa línea para que los jóvenes se informen, analicen y voten. Vamos a dar un minuto más y no voy a aprovechar para despedirme. Ojalá se esté escuchando y agradecerles muchísimo por su atención y ojalá podamos seguir conversando estos temas que son tan importantes, no solamente para el país como tal, a que todos queremos y amamos, sino para nosotros mismos y nuestras familias. Bueno, de mi parte aprovecho para agradecerles por su tiempo, ojalá les haya interesado esta conversación y insistir en el tema de nuestra responsabilidad frente a las nuevas elecciones que tienen que empezar desde ahora para ir pensando qué alternativas tenemos, qué problemas se tienen que abordar y cómo se ofrece solucionarlos. Muchas gracias, buenos días.